Hoy exploraremos la verdad del seguimiento del caso Conga-Cajamarca, dado entre los años 2011 y 2016. Integrantes: Bustinza Vallejos Valeria, Castillo Guamán Ángel, Rondán Ortega Diego. Explicaré la fase 1 sobre el conflicto del proyecto de Conga en Cajamarca. Se entenderá mejor si primero revisamos su línea de tiempo. En 2010 se aprueba el EIA. En 2011 se anuncia el proyecto y empiezan las protestas y paros regionales. Entre fines del 2011 e inicios del 2011 hay un paro indefinido. Se anuncia el estado de emergencia y hay 5 fallecidos en Selendín y Bambamarca. Este mismo año hay un peritaje internacional y se recomiendan cambios en el proyecto. En 2013 Yanacocha lo pausa y en 2016 se confirma que Conga queda paralizado de manera indefinida. En el análisis de los actores, las comunidades campesinas y rondas son opositores fuertes con alto nivel de influencia por su capacidad de movilización. Yanacocha y el gobierno central tienen alto poder y están a favor del proyecto. El gobierno regional se posiciona como oposición fuerte. Actores como ONG, Iglesia y PNP participan como mediadores o agentes operativos. Continuemos con nuestra matriz poder-interés. Los actores que requieren mayor gestión son las comunidades, rondas, Yanacocha y el gobierno regional, porque tienen alto poder o alto interés. La PNP y el gobierno central tienen alto poder pero menor interés social, mientras que las ONGs y sectores urbanos tienen interés alto pero poco poder, por lo que se les debe mantener informados. Ahora bien, en Pestel destacan los factores críticos. Político, una tensión entre el gobierno regional y nacional, además de estados de emergencia. Económico, hay una inversión de casi 4.800 millones en una región pobre. Sociales, desconfianza hacia Yanacocha y fuerte movilización campesina. Tecnológicos, un cuestionamiento al reemplazo de las lagunas por reservorios. Ambientales, riesgo en cabeceras de cuenca y ecosistemas altoandinos. Legales, ella cuestionado y participación ciudadana insuficiente. Finalmente tenemos los elementos interculturales que fueron claves. Las lagunas son parte de la cosmovisión andina y consideradas seres vivos. Hubo barreras lingüísticas, el territorio es visto como una herencia comunal y existió discriminación hacia los campesinos, lo que profundizó una ruptura del diálogo. En resumen, Conga se convirtió en un conflicto social y ambiental complejo donde influyeron factores políticos, económicos y sobre todo interculturales. Bueno, en esta sección analizaremos el momento exacto en el que el conflicto Conga escaló de manera irreversible y las acciones clave que desencadenaron la crisis social, política y ambiental. El punto de inflexión ocurrió en julio del 2012, cuando las protestas en Selendín y Bambamarca llegaron a un enfrentamiento directo con la Policía Nacional. Este hecho dejó 5 personas fallecidas y varios heridos. Según la Defensoría del Pueblo, ese fue el momento en el que el conflicto dejó de ser regional y se convirtió en una crisis nacional. Después de estas muertes, el gobierno suspendió temporalmente el proyecto Conga y ordenó un peritaje internacional de EIA. El Instituto de Estudios Peruanos señaló que luego de este episodio, el proyecto perdió legitimidad social y política, afectando su viabilidad. Durante este proceso se identificaron acciones críticas que desencadenaron la crisis, comenzando por la número 1, que sería la aprobación del estudio de impacto ambiental con falencias técnicas, donde el peritaje internacional señaló que EIA subestimó la función hidroecológica de las lagunas y no consideró la complejidad ecosistémica en cabeceras de cuenca. La segunda sería el anuncio del vaciado de lagunas, cuando la población confirmó que ciertas lagunas serían vaciadas y reemplazadas por reservorios, se generó una reacción inmediata. Este hecho creó el lema emblemático "agua sí, oro no". Durante el tercer punto crítico tenemos la falta de diálogo temprano, donde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que no hubo un proceso de diálogo temprano ni mecanismos interculturales adecuados. La comunicación se dio tarde, con un lenguaje técnico, sin considerar la cosmovisión local ni las prácticas comunales. Como cuarta acción crítica tenemos la militarización del territorio, que durante 2011 y 2012 se declararon en diferentes ocasiones estado de emergencia, donde la presencia militar fue interpretada como criminalización de la protesta, elevando aún más la tensión social.
Como dos últimas acciones críticas tenemos las muertes ocurridas en Celendín y Bambamarca, donde la Defensoría del Pueblo como la Amnistía Internacional afirmaron que este evento quebró totalmente la viabilidad. Y agregando el hecho de que el peritaje internacional confirmó que las lagunas tenían una mayor importancia hídrica que la indicada en el EIA, y aunque la empresa aceptó mediar cambios, la población rechazó cualquier reactivación, consolidando la pérdida de confianza. Después de haber escuchado los puntos que llevaron a escalar la situación a tal crisis, podemos decir que el conflicto Conga se volvió irreversible a partir de julio del 2012, en la cual la combinación de un EIA cuestionado, una comunicación deficiente, decisiones técnicas controversiales y el uso de fuerza pública condujeron a una ruptura total que involucraba el Estado, la empresa y la población. Bien, continuando con la fase 3, construcción del escenario alternativo del conflicto socioambiental del proyecto Conga en Cajamarca. Aquí explicaré qué decisión diferente pudo haberse tomado, qué herramientas del curso se aplican y cómo habría cambiado el desenlace. ¿Qué decisión diferente se tomó en el punto de inflexión? En el escenario real, el punto de inflexión ocurrió en julio del 2012, cuando hubo un enfrentamiento entre la población y la policía, dejando 5 muertos y decenas de heridos. Este hecho rompió la confianza entre la comunidad, el Estado y la empresa. En el escenario alternativo, antes de que ocurrieran estas muertes, el gobierno central toma decisiones. Suspende preventivamente el proyecto Conga. Inicia un diálogo intercultural real. Convoca un peritaje internacional con participación comunitaria. Y crea una mesa tripartita, Estado, empresa, comunidades, con rondas campesinas y observadores independientes. Esta decisión temprana evita la escalada del conflicto y abre un camino de negociación antes de llegar al punto de ruptura. Herramientas del curso aplicadas en el nuevo escenario. En este nuevo escenario se aplican correctamente varias herramientas del curso. Como primera herramienta tenemos al PESTEL. En su factor político, el Estado prioriza la legitimidad y evita la represión. En su factor económico, se reduce el costo con la conflictividad prolongada. En el factor social, se reconoce la desconfianza histórica hacia la empresa. En el factor tecnológico, se revisan alternativas que no impliquen eliminar lagunas. En el factor ambiental, se protege la cabecera de cuenca y los ecosistemas frágiles. En el factor legal, se fortalece la participación ciudadana y se evita judicializar a dirigentes. Como segunda herramienta tenemos la negociación y medición. Mediadores independientes, iglesias, academias o defensoría. Negociación basada en intereses. En el caso de la comunidad, sus intereses son el agua y su territorio. En el caso del Estado, sus intereses es la gobernabilidad. En el caso de la empresa, el interés suyo es la viabilidad social. Como siguientes herramientas, mesas técnicas con presencia comunitaria, diálogo intercultural. Se respeta la cosmovisión del agua y se traduce en la información técnica. ¿Cómo cambia el desenlace? Con estas medidas preventivas, el final del conflicto sería muy diferente. No habría muertos ni heridos. La población recupera la confianza en el Estado. Es posible que el peritaje internacional sea aceptado porque es transparente. El proyecto Conga se rediseña, no se vacían lagunas, se ajustan tajos, se fortalecen las medidas ambientales. Si este proyecto no es viable, su cancelación ocurre sin crisis nacional. Se ve que Cajamarca obtiene una ruta de desarrollo centrada en agua, agricultura y turismo. Aprendizajes del escenario alternativo. Este escenario alternativo nos deja varios aprendizajes, como actuar antes del estallido, ya que es más efectivo que reaccionar después. La medición profesional reduce tensiones reales. La interculturalidad no es un adorno, es esencial para resolver conflictos. La comunicación clara evita la desinformación. La licencia social no se compra, se construye con confianza. Un buen análisis PESTEL permite anticipar riesgos y prevenir crisis. Este escenario demuestra que una decisión preventiva y un proceso de diálogo temprano pudieron haber evitado la tragedia y cambiado el futuro del proyecto. Gracias por ver este análisis.